Gracias porque nos has dado la vida, la alegría, Señor, de estar en tu casa. Fuiste tú el que nos trajiste, Señor, porque tenías preparado bendición para nosotros. Gracias porque te pudimos alabar, honrar tu nombre y declarar como acabamos de cantar, aquí estás, Señor, aquí estás, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Amado Espíritu Santo, en este momento seas tú hablando a cada vida, a cada corazón, y que simplemente yo sea un instrumento en tus manos, pero sé tú hablándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amadas hermanas. Bendito sea el Señor y Padre Todopoderoso. Todos somos padres en esta mañana, ¿verdad? Padres y madres. Dios nos ha bendecido. Es una bendición ser padres, ser madres, en mi caso, en el caso de nosotras las mujeres. Y cuando nuestros niños, quería hablar cuando eran pequeñitos, cuando iban creciendo, entraron a su infancia, luego iban desarrollando, se hicieron jovencitos, luego tomaron ya su edad. Mientras estuvieron bajo nuestra casa, bajo nuestros cuidados. Como padres, hermanos, yo les pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que más nos alegraba en nuestro corazón que hicieran nuestros hijos? ¿Qué es lo que satisfacía y nos ponía contentos de parte de nuestros hijos? ¿Qué? Muchas cosas, ¿verdad? Podríamos nombrar su cariño, su respeto, cosas lindas que llegaban a nuestro corazón. Pero algo más que nos alegraba, hablaré por mí, y me satisfacía, era la obediencia. Porque no hay nada mejor para un padre de familia saber que cuando se le ordena algo al niño, cualquiera sea su edad, nos obedece. No habrá mayor satisfacción. Nosotros como padres terrenales tenemos esa alegría. Tuvimos en mi caso, cuando mis niños todavía estaban bajo nuestro techo. Pero aquí hay padres de familia que todavía tienen niños bajo su cuidado. Y nosotros, siendo humanos, padres terrenales, nos agradaba del comportamiento de obediencia de nuestros hijos. Yo me pregunto, ¿no será algo hermoso que Dios recibe de parte de nosotros, sus hijos, la obediencia? Amén. Yo creo que es lo que más le satisface a Dios, nuestra obediencia. Estaré hablando de ese punto en esta mañana. ¿Qué nos dice el diccionario? Pues dice que es la acción de cumplir órdenes sometiéndonos a una autoridad. Clarito, ¿verdad? Es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Porque en Romanos 13:1, Pablo nos dice, todo hombre sométase a las autoridades, porque toda autoridad es impuesta por Dios. Es bíblico. Así que tenemos que someternos a las autoridades terrenales. Pero la Biblia nos habla y nos tiene un camino de bendición para los hijos que le somos obedientes. Porque la obediencia trae bendición, amados hermanos. Obediencia es oír con atención lo que nos dice el Señor. Es rendir nuestra voluntad humana y permitir que la voluntad de Dios permanezca en nuestras vidas. Eso es obedecer al Señor. Obediencia es hacer lo que Dios dice, cuando lo dice y como lo dice, sin estar preguntando ¿y por qué? Obedecer, oír atentamente a la voz de Dios lo que nos está diciendo. ¿Qué nos dijo el Señor Jesús en Juan 14:15? Un versículo tan corto pero profundo. ¿Qué nos dijo? Si me amáis, todos lo sabemos de memoria. Guardad mis mandamientos. Simple, sencillo, pero profundo. Jesús diciendo,
diciéndonos, si me amáis, guardad mis mandamientos, si me amáis. ¿Cómo demostramos nuestro amor a Dios? Simple, obedeciéndole. Las bonitas palabras, las largas horas de oración, el cantarle a todo pecho, no le llama mucho la atención al Señor. Si es que tras de eso, en la vida de ese hijo de Dios, no hay obediencia. Lo que más le agrada a Dios es nuestra obediencia. Demostrémoslo a Dios cada día, nuestro amor, obedeciéndole. Dice el Señor, a mis mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Ya todos lo sabemos. Son los estatutos, son las reglas, son las leyes, son los preceptos dadas por Dios y escritas en su palabra, las cuales solamente tenemos que leer y ejecutarlas. No más, esos son los mandamientos que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Aquí abro un paréntesis. No solamente son los 10 mandamientos que el Señor dio a Moisés y que las describió en la tabla de la ley. No son solo esos 10. La palabra del Señor tiene muchísimos mandamientos y muchísimas reglas y leyes que dirigen nuestra vida. Por ejemplo, un mandamiento que no está escrito en la tabla de la ley. Cuando dijo, orad en todo tiempo. No está escrito en los 10 mandamientos, pero es un pedido de Dios. Es un mandato de Dios que nos manda a orar todo el tiempo. Y como Él nos manda, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlo. Cuando nos dice que no nos unamos en yugo desigual, es un mandamiento. Cuando nos dicen Proverbios que huyamos del chisme, es un mandamiento. Cuando nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes en cualquier problema que estamos atravesando, es un mandamiento. Como ustedes ven, hermanos, hay cientos de mandamientos escritos en la Biblia, fuera de los 10 mandamientos de la ley de Moisés. Entonces, la pregunta retórica que siempre hago desde aquí es, ¿cómo conocer los mandamientos de Dios si no leemos la Biblia? Es necesario leer la palabra del Señor y subrayar lo que Él nos manda hacer, porque la obediencia trae bendición. Así que tenemos que ser cuidadosos de lo que hacemos y de lo que obedecemos. Los problemas del ser humano que vive, sea los que no conocen a Dios, o sea nosotros los hijos de Dios, los problemas que podemos estar sobrellevando, muchos de ellos son producidos por la desobediencia. ¿Por qué? Porque en Lucas 6:46 el Señor Jesús nos vuelve a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo te digo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Amamos a Dios? ¿Cumplimos sus mandamientos? Entonces podemos estar frente al Señor diciéndole, Señor, yo te soy obediente. Pero no digámosle, Señor, Señor, ayúdame en este problema. Si nosotros sabemos profundamente que le desobedecemos. ¿Habrá gratificación en la desobediencia? No, no lo hay, hermanos. Porque la desobediencia es la oposición, más bien dicho, la desobediencia es lo opuesto a la obediencia. Hermano, déjeme decirle en esta mañana, que usted ya lo sabe, pero recordémonos, la desobediencia es pecado. Y si no obedecemos a Dios como Él nos manda, estamos en pecado. Y por más que le digamos,
digamos Señor, Señor, Él no nos va a escuchar porque estamos en pecado. ¿Queremos ser bendecidos? Obedezcamos. ¿Queremos vivir una vida triste y amargada? Vivamos como queramos. La desobediencia nos separa del Señor. ¿Qué más nos dice el Señor? La primera desobediencia, todos lo conocemos, está escrito en la palabra. En Génesis 2, versículos 16 y 17. ¿Qué le dijo Jehová al hombre? ¿Qué le dijo en el verso 16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué fue? Una orden, un mandamiento. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Advertencia. Esta palabra morirás no se refiere a una muerte física. Desobedecí y me fui de este mundo. No. Es una muerte espiritual. Es ausencia de estar con Dios. Es alejarme de la bendición de Dios. Eso dijo el Señor. Y la muerte espiritual, hermanos, trae consecuencias. Y si no lo sabemos, vamos a recordar y lo vamos a leer en casita, el capítulo 3 del libro de Génesis, donde describe las desobediencias, las consecuencias que tuvieron que pasar y que hasta el día de hoy lo pasamos, hermanos. El mundo vive la desobediencia que cometió el primer hombre. Lo seguimos viviendo. ¿Qué otra desobediencia podemos encontrar en el Señor? Hay muchas, ¿verdad? Pero así rápidamente. Vemos a un Jonás. Todos conocen la historia de Jonás. El Señor lo llama y le dice que se vaya a Nínive. Le da un trabajo específico. Ustedes sabían para qué. Nínive era una ciudad por demás mala y pecadora. Y Dios traía juicio sobre esa nación y le manda a Jonás a que pregonara el castigo que le venía a esa ciudad. ¿Qué hizo Jonás? No obedeció. Y él pensó que iba a huir de la presencia del Señor y se compra su pasaje y se va camino a Tarsis, huyendo, según él, de la presencia de Dios. Y ustedes saben la historia. Se levanta una gran tormenta en el mar. La embarcación donde él iba escondido, bien dormido, empieza a naufragar. Él declara su pecado de desobediencia. Para esto Dios tenía preparado, dice, un gran pez. Escuchemos, Dios tenía preparado un gran pez. Dios sabía dónde estaba Jonás. Como él reconoce su pecado y le queda un poquito de conciencia, le dicen, tírenme para que ustedes no mueran. Y el pez se lo tragó. Consecuencias. 3 días, 3 noches, imaginémonos, dentro de un pez. Suficiente tiempo para que Jonás reconociera su pecado de desobediencia. Suficiente tiempo para que él se ponga a cuentas con Dios. Y como Dios escudriña el corazón y siempre da oportunidad al arrepentimiento, siempre está listo Dios para levantarnos aunque caemos, porque tenemos ese Dios grande y misericordioso, porque bien pudo el pez
comérselo. Y ahí acababa la vida de Jonás. Pero como Dios tenía un propósito, lo liberó. Y aunque le gustó o no le gustó la orden de Dios, tuvo que cumplirla. Y usted sabe el resto de la historia. Tuvo que ir y tuvo que pregonar el juicio de Dios. Y como hubo un pueblo arrepentido, Dios se arrepintió del mal que venía sobre Nínive y les perdonó a los ninivitas. Un ejemplo de la desobediencia. Hermanos, nunca nos podemos esconder de los ojos de Dios. Nunca creamos que cuando Dios nos ordena algo, nos vamos a escapar de la orden de Dios. Lo que Dios está establecido se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Pero si lo hacemos de buena voluntad, seremos bendecidos. Si no lo hacemos, tendremos nuestras consecuencias. Pero Dios terminará lo que Él se propuso. ¿Qué tenemos más? Tenemos una obediencia parcial, a medias. ¿Qué significará esto? Es cuando una persona solo cumple algo de que Dios le ordena. Algo que no me gusta, no lo hago. Pero este mandamiento sí me gusta, lo voy a ejecutar. Pero ese mandamiento, como que no me gusta, no lo voy a realizar. Una obediencia parcial, ignorando todos los mandamientos de Dios para su propia conveniencia. Tenemos un caso típico en la palabra del Señor, que nos relata Primera de Samuel 15. Cuando Jehová le dice a Saúl, el primer rey de la Biblia, le dice que vaya contra los amalecitas, un pueblo malo que se portó mal con el pueblo de Dios. Y Dios tenía estipulado destrucción. Y le dijo a Saúl, destruye todo lo que se sienta que son amalecitas, hombres, mujeres, niños, animales. Y por ende, el rey, la cabeza de ese pueblo. ¿Qué hizo Saúl? Perdonó la vida del rey Agag. Y dice que escogió lo mejor del ganado. Para justificar su pecado, dijo que eso le iba a ofrecer a Dios como ofrenda. Justificación. Pero en el versículo 22 vemos que Samuel va al encuentro de Saúl y le dice, esto quiero que entendamos bien, aunque ya lo sabe. Samuel le dice a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos como en que se le obedezca. Como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Al Señor no le coge de admiración o nos recibe con más amor por los sacrificios que le hagamos o que le demos, si no hay obediencia. Saúl le falló a Dios. Hizo lo que él quiso. No obedeció como Dios le había ordenado. Y repito, se justificó su pecado diciendo que iba a ofrecer holocaustos a Jehová. Y usted sabe la consecuencia de la que sufrió Saúl. El Señor le rechazó. El Señor le desechó. Así que es muy serio. Hermanos amados, es muy serio para nosotros los hijos de Dios entender lo que significa obediencia. No es así nomás. Los hijos cuando no obedecen les hemos tenido que reprender sí o no. Yo creo que todo padre racional y temeroso a Dios reprende a su niño desde muy pequeño para que se formen y sean
niños o niñas de bien. ¿Nos dolía el corazón reprenderles? Sí. Pero la Biblia es un mandamiento que tampoco está escrito en la ley de Dios que hay que reprender a los hijos. Pero Proverbios nos manda que tenemos que reprender a nuestros hijos con amor. Y hasta nos instruye cómo, con la vara de la corrección. ¿Por qué? Porque les amamos. Así es Dios con nosotros. Cuando no le obedecemos, cuando estamos en el pecado de la desobediencia, hermanos, Dios nos reprende, nos dolerá. Pero el Señor, por amor, nos reprende. Como cualquier padre humano. Viene la consecuencia en nuestras vidas cuando le desobedecemos. Por eso, repito, no es cualquier cosa el obedecer a Dios, es un mandamiento. Y el que no cumple con la obediencia, está en desobediencia, entonces vive una vida pecaminosa. Y después estamos diciendo, Señor, Señor, sácame de este apuro. Señor, Señor, ¿dónde estás? La respuesta, revisemos. ¿Estamos obedientes o estamos desobedientes? ¿Estamos cumpliendo la ley? ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Estamos obedeciendo a todos los mandatos que Dios nos manda en su palabra? ¿O estamos tomando los que nos gustan y desechando lo que no nos gusta? Hay que cumplirles todos y a cabalidad para ser bendecidos. ¿Qué más nos dice el Señor? ¿Qué más podemos ver? Por otro lado, vemos la obediencia. Escrito está en la palabra del Señor muchos nombres de hombres que fueron obedientes a Dios. Por ejemplo, Abraham. Abraham era un hombre que no conocía a Dios. Abraham era un hombre idólatra, de un país lejano. Nada tenía que ver con el pueblo de Dios. Pero un día el Señor le ordena y le dice a Abraham que salga de Ur de los Caldeos, que era su tierra, que salga él y su parentela. Abraham no rehusó, no refutó, no le preguntó, ¿y a dónde me llevas? ¿Y por qué me llevas? ¿Y qué va a pasar conmigo? No, Abraham no. Abraham obedeció a la voz de Dios sin saber a dónde él iba. ¿Cómo le recompensó el Señor a su obediencia? Primero que le hizo un gran hombre, un héroe de la fe. Si usted lee Hebreos 11, ahí está su nombre. Lo pone en la tarima de los hombres de la fe. Porque obedeció a Dios. Y además de eso, ¿qué hizo Dios de Abraham? ¿Qué le hizo Dios a Abraham? Que le llevó a la tierra prometida. Que lo dijo que lo bendeciría. Que iba a ser su descendencia y que iba a bendecir por medio de Abraham a todas las familias de la tierra. Nosotros somos bendecidos por la obediencia de Abraham. Porque nosotros somos partes de la familia de la tierra. Así que lo que hizo Abraham fue para beneficio nuestro. Mire, recibimos la bendición que Dios le dio a Abraham, que no fue poquita cosa. Luego usted conoce la vida de Abraham, todo lo que Dios le hizo, todo lo que Dios le dio, todo. La vida de Abraham es maravillosa si usted la lee. ¿Por qué? Por una sola razón. Obedeció al Señor. Obedeció a Dios. ¿Qué otro hombre de Dios encontramos en la Biblia? Noé. Noé. Cuando Dios le ordena que construya un arca. Y en paréntesis, el otro día miré con mi esposo. Una cosa es leer, que Dios le ordenó hacer un arca
Estas son las medidas, pero otra cosa es entender todo lo que tuvo que trabajar Noé con sus manos para construir una embarcación tan grande. No fue cosa fácil. No, Dios le dijo, ahí te doy la madera, los clavos. Le dio sí la sabiduría para que la pueda construir. Y él la construyó con la ayuda de sus hijos. Tan cronometrado, tan bien dirigido, tan bien calafateado, para que el agua que iba a venir no entre a la barca. Como Dios puso gracia en los animales salvajes para que obedezcan y para que cuando estén juntos los animales salvajes con los animales domésticos, no haya eso de que el grande le come al pequeño. Todo estaba tan bien cronometrado por el Señor en lo que iba a hacer. Pero Noé no le dijo, Señor, ¿qué pasó? ¿Quién me ayuda? No. Obedientemente construyó el arca. Fue criticado por el pueblo. Fue vituperado por el pueblo. Decía un arca, va a venir un diluvio. Pero si en este lugar ni conocemos lluvia. Él no discutió con Dios. Él obedeció a Dios. ¿Y cuál fue el producto de su obediencia? Que el Señor le salvó a él y a su casa del diluvio. Bendición. Cuando hay obediencia, bendición. Estos hombres no sabían lo que estaban haciendo, como Abraham y Noé. No sabían. Pero ¿sabe qué? El Señor sí sabía lo que estaba haciendo. Esa es la gran diferencia. Dios sí sabía lo que hacía. Otro hombre de Dios, Moisés. El Señor le ordenó sacar a su pueblo de Egipto. Lo hizo, lo hizo. Y fue muy bendecido. Moisés. Tenemos muchos nombres, me pasaría mucho tiempo. Pero usted lea y vaya marcando qué hombres fueron obedientes y qué fueron desobedientes. También, cuando le dijeron que pare de orar, porque si no, que no se postre delante de, que se postre delante de la imagen que hizo el rey. Prefería morir, pero no desobedecer a Dios. ¿Y qué hizo Dios con Daniel? Le recompensó. Le recompensó. Ese Daniel, ese Josué, ese Elías, ese Jeremías y muchos más que en su humanidad, rebeldes como yo y usted, pero obedecieron a Dios y Dios los bendijo. Hay un rey muy lindo en Ezequiel, en Segunda de Crónicas, su nombre fue Ezequías, rey de Judá. Obedeció a Dios y textualmente dice, Ezequías obedeció a los mandamientos, buscó a Dios, los hizo de todo corazón y fue prosperado. No más. Y aquí abro paréntesis. Después de Saúl, que fue el primer rey, después de Salomón, hubieron 39 más reyes, entre reyes de Israel y reyes de Judá. ¿Y sabe qué pasó? Los 31 reyes entre Israel y Judá no obedecieron a Dios. Les fue mal. Y solo hubieron 8 del reino de Judá que obedecieron a Dios y tuvieron el favor de Dios. ¿Quiere usted saber dónde están esos reyes y esos nombres? Les invito a que lean los libros de Reyes y el libro de Crónicas. Ahí está, nombre por nombre, qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron. Recompensa por obediencia, recompensa por desobediencia. No más. En Deuteronomio 28, es un capítulo muy largo, y usted lo ha leído, está un listado de las bendiciones de Dios cuando le obedecemos, pero también hay un listado de las consecuencias de la desobediencia, y no lo nombra Dios como consecuencia,
¿Sabe cómo le nombra el Señor? Como maldición. ¿Qué palabra para fuerte? Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. Yo quiero estar en la bendición. Que Dios nos libre de entrar a la maldición de Dios. Pero tenemos el mejor modelo de la obediencia. Y ustedes lo conocen. Pero si no lo conocen, le voy a decir, voy a descubrir el secreto de quién es. El mejor modelo de obediencia es Jesús. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Repito, estando en condición de hombre, Jesús, el Hijo de Dios, el Yeshua, en condición de hombre, se humilló, dejó su trono de gloria, dejó su deidad y vino a este mundo como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a lo que decía su Padre. ¿Y cuál era su obediencia? La muerte en la cruz. Juan 3:16, lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Jesús, del que le acabé de hablar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ¿qué? Amén. Por lo tanto, el amor del Padre, en este versículo de Juan 3:16, el amor del Padre y la obediencia de Jesús al morir por nosotros en la cruz, somos salvos. Por el amor del Padre, por la obediencia de Jesús, somos salvos. Amén. Porque si Jesús no cumplía con el propósito de su Padre, no hubiésemos alcanzado la salvación. Amén. Pero fue su humillación, fue su obediencia ante su Padre que nos dio la salvación. Amén. Ese es el gran Yeshua que cantamos en esta mañana. Nuestro Salvador, nuestro Príncipe Salvador, Jesucristo. Recibimos la vida eterna también a través de su crucifixión. Recordemos, hermanos, que solo su gracia, que solo su amor y con la ayuda del Espíritu Santo es el que nos capacita para obedecer a lo que nos dice el Señor. En nuestra humanidad nunca podremos obedecer a Dios porque somos rebeldes, porque somos carne, porque somos egoístas. Pero solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos ayuda a ser obedientes. Amén. ¿Qué promesas tiene Dios para sus hijos cuando les somos obedientes? Le voy a leer solo 2 versículos porque hay muchos. Primera de Reyes 2:3. Guardad los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito. Promesa, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Amén. Facilito. Obedece mis mandamientos, mis preceptos y mis leyes. Y mi bendición para ti es que serás prosperado en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Serás bendecido porque me obedeces. Amén. ¿Qué otra bendición? Primera de Juan 3:22.
cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables delante de Él. Cualquier cosa que usted y yo le pida, lo vamos a recibir porque estamos en obediencia a Dios. ¿Qué más queremos que Dios nos diga en esta mañana? Que recibamos su bendición, que nos apartemos de la maldición, porque con Dios hay dos caminos: o me obedeces o te viene la consecuencia. Vamos caminando en la obediencia de Dios, ¿ok, hermanos? Vamos obedeciendo. ¿Y en qué consiste la obediencia? Ok, ya hemos dicho, la obediencia es lo que Dios le agrada. Sí, es un mandamiento. La obediencia es un mandamiento. ¿En qué consiste? Dios no busca perfección, hermanos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. No hay hombre en el mundo que sea perfecto, solo Dios. No busca Dios perfección, pero sí busca un corazón obediente. El amor se demuestra, ya lo leí en Juan 14:15. Que obedezcamos sus mandamientos, demostramos su amor a Él. Y que el Espíritu Santo fortalece nuestra obediencia y nos da convicción de pecado para llevarnos al arrepentimiento. ¿Cuántas veces le fallamos al Señor? Muchas. Pero el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a obedecer, para darnos convicción de pecado, pone a nosotros arrepentimiento y nos ponemos en orden con Dios. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y qué nos motiva a obedecer? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿El amor a Dios? Sí, el amor a Dios. Pero es reconocer que Dios es soberano, creador de todo lo que existe, creador de nuestras vidas, que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo para que seamos sus hijos. Una razón poderosa para ser obedientes con Él. El amor de Dios y la gratitud por su sacrificio. Debe esto martillarnos todos los días en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Dónde estamos el día de hoy? Por la gracia de Dios que somos salvos. Todos los días hay que agradecerle a Dios y ser obedientes. Su presencia diaria que nos guía en todos nuestros caminos. Su palabra que nos da sabiduría, entendimiento y nos guía por los caminos del bien. Por sus misericordias por las cuales no hemos sido consumidos. Porque grande es su fidelidad, dice la promesa en Lamentaciones 3:22 y 23. Gracias, Señor, por tu promesa, tu misericordia, tu fidelidad. ¿Por qué más tenemos que ser ¿Por qué más debemos ser agradecidos para que haya en nosotros obediencia? Porque Él es el que perdona nuestras iniquidades. Porque Él es el que sana nuestras dolencias. Porque Él es el que rescata nuestra vida del hoyo, de nuestros fracasos. Él nos rescata. De nuestras penas, Él nos rescata. De nuestra situación que nos desequilibra, Él nos rescata. De los temores que presenta nuestras vidas, sea que nosotros las creamos o el enemigo nos enfoca, Él nos saca de ese hoyo. Él es amor, Él es misericordia, Él no nos deja hundido en el hoyo, Él nos levanta. El que nos colma de favores y misericordias cada día. Cada día tenemos su amor, su perdón, el pan de cada día, el vestido, el techo, el abrigo, la familia. Tenemos que ser agradecidos. El que sacia de bien nuestra boca es su amor, que siempre nos dará lo mejor para nosotros, porque Dios tiene lo mejor para nosotros. Lo mejor del trigo te daré, dice el Señor. Lo mejor nos dará el Señor, saciará nuestra boca. Luego dice que nos rejuvenece como al águila. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos caídos, Él nos levanta. Que cuando estamos en el problema, Él nos
sostiene. Que cuando vemos el horizonte negro, Él abre una luz. Que cuando no podemos más, Él nos levanta. Y nos da las fuerzas del águila. Al águila nadie le detiene. Porque ella sobrepasa los montes, sobrepasa los valles. Eso nos dice el Señor. Con su ayuda vamos a sobrepasar los problemas. Con su misericordia vamos a volar alto. Y no estar en desgracia, oprimidos y caídos. Él nos da las fuerzas del águila cada día, hermano. ¿Quién lo dijo esto? David en el Salmo 103. Acostumbrémonos cada mañana a orar, repetir estas palabras, memorizarnos este salmo y decir cada día, como le decía David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre y dele todo el listado de lo que Dios hace en su vida. A Dios le gusta la gratitud, a más de la obediencia, le gusta la gratitud, le gusta que seamos reconocidos. Pero ¿cuándo hay eso en nuestras vidas? Cuando le obedecemos, cuando estamos en sus caminos, cuando le pedimos a ese Espíritu Santo que nos guíe. Entonces Él crea en nosotros obediencia y agradecimiento. Y entonces el Señor se satisface en nuestras vidas. Y en la situación, Él está para levantarnos. Nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Es su promesa. Terminando, hermanos, ¿qué nos dice Jesús? En Juan 15:10. Jesús hablando. Si guardareis, otra vez, si guardareis mis mandamientos, escuche esto, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire el ejemplo que nos da Jesús como un hijo, obediente a su Padre, guardando los mandamientos de su Padre. Y el Señor Jesús nos insta esta mañana a que guardemos sus mandamientos. A que guardemos sus mandamientos. ¿Para qué? Para permanecer en su amor. Para estar seguros en sus brazos. Para que sus alas nos cubran de todo mal. Permanezcamos en el amor de Dios, guardando sus mandamientos. Jesús nos enseña que la obediencia y el amor a Él van estrechamente unidos. La obediencia y el amor a Él van totalmente unidos. La obediencia, hermanos, no es una carga. No lo es. La obediencia es mantener una relación estrecha con nuestro Creador. La obediencia es reconocer el profundo amor de Dios que se dio por nosotros. La obediencia es recordar que cada día Él camina con nosotros. La obediencia es recordar sus mandamientos y sus promesas y sus bendiciones. Nos permite vivir una vida de paz. Cuando estamos cumpliendo sus mandamientos, pase lo que pase, problema sobre problema, el Señor nos permite vivir en paz. Amén. Porque delante de Dios estamos justificados, porque Él conoce que somos hijos obedientes. Que viene la tempestad, sí. Que viene el problema, sí. Que estamos navegando contra marea, sí. Pero si somos obedientes en guardar sus mandamientos, hay alguien que nos defiende, Jesucristo, el Señor. Y que no nos dejará ahogar, porque está listo con su mano para levantarnos cuando pensemos que nos estamos hundiendo. Ahí está Él. Solamente creamos y nunca desviemos nuestra mirada de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es el único que nos llena de paz. Él es el único que nos llena de esperanza y nos prepara para algo hermoso, hermanos, para algo maravilloso que yo sé que usted espera como yo espero, la vida eterna. Amén. 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 Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Qué bueno eres, Padre. Cuánto amor nos tienes, cuánta paciencia nos tienes. Al recordarnos, Señor, que si queremos ser bendecidos, guardemos tus mandamientos.
no solo lo guardemos en la memoria, que no lo guardemos en el corazón, que no los pongamos en un papel, en el refrigerador, Señor, sino que nos des el querer y el hacer tu voluntad. Y solamente tú lo puedes hacer. Cambia, oh Dios, todo lo que tienes que cambiar de nuestras vidas y crea en nosotros, Señor, ese espíritu de obediencia, ese espíritu de sumisión a ti. Nada más, Señor. Y el resto, tú lo harás, porque estamos en las manos de un Dios vivo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.